la actividad que era de la EPI, que es un trabajo gigantesco que hay que hacer, no va. No va, por favor, no lo hagan. ¿Ya? Es una prueba. Ahora, la plataforma se está encargando de subir la prueba. Por si acaso, si no suben la prueba, yo se las puedo enviar a su correo personal. Y me la responden y me la suben por la plataforma de la misma manera que debieran subir su trabajo. Y yo las empiezo a evaluar ahí. Simplemente lo único que tienen que usted hacer es responder la alternativa correcta, ¿no? En base a los, qué sé yo, a los apuntes y algún desarrollo de ejercicio. Sí, yo me imagino que ya han leído bastante los apuntes, han hecho ejercicio y la prueba no es difícil, para nada, no es difícil. Entonces, una de dos, la buscan en la plataforma, ¿ya? O bien, no olvide eso. Olvide eso de la pyme, que sale al final del apunte. No olvídelo, Araceli. Olvídelo. Preocúpese exclusivamente de la EP que les voy a enviar o que se va a subir a la plataforma. Si hubiese problemas con la plataforma, chicos, porque hay que hacer mucho cambio de repente para subir un archivo, yo se las envío, pero yo se las envío de manera personal a su correo. Entonces, ustedes me escriben, ojo, de manera personal, la voy a enviar. Se las envío en un rato más. Esto usted sabe que este tema de las redes sociales, de las redes es rapidísimo. Acuérdense, edu.ipchile.cl o que es mi otro correo, ¿ya? gmail.com. ¿De acuerdo? A cualquiera de esos. Y yo se las envío. ¿De acuerdo? Voy a esperar nomás entonces que su solicitud y yo se las voy enviando. De hecho voy a ir... ya. Dígame. Esa es una actividad súper corta. Yo creo que después de la clase van a quedar bien. ¿Qué es? A ver, déjeme ver qué es la actividad 3.3. Ya. ¿Qué le piden? Estaba mirando la actividad. Espérenme un poquito. Sí, lo que pasa es que mire, ya, vamos a empezar entonces un poco la clase para que puedan hacer ese trabajo y para que puedan responder la prueba. ¿Ya?
A ver. Entonces, esta unidad es sobre lo que es el tratamiento de los activos fijos. La verdad que los activos fijos es la inversión más importante que tienen las empresas hoy día. Las empresas que son físicas, sí, porque usted sabe que las empresas virtuales no tienen casi activos fijos, sino que tienen más otros activos, valores, marcas, etcétera. Sin embargo, el activo fijo siempre ha sido un problema, el tratamiento que tienen y cómo tratarlo, ¿cierto? Cómo registrar. Entonces, el tratamiento del activo fijo, ¿cierto?, se encuentra normado, primero, en el boletín 33 del Colegio de Contadores. Sin embargo, los boletines fueron derogados, ¿lo sabían ustedes? Todos los boletines. Ahora ustedes saben lo que rige es la NIC-NIF, ¿cierto? Y esto está normado ahora en la NIC. ¿Cuál NIC? 16. Que tiene que ver con, claro, tiene que ver con propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo. Así se llama la NIC. Y que tiene que ver con todo lo que es el tratamiento del activo fijo. Ahora, ¿qué son los activos fijos, chicos? Por definición, ¿qué son los activos fijos? Primero que nada, no son derechos, por definición. Claro, son bienes muebles e inmuebles, ¿cierto?, que ha adquirido la empresa, pero con el ánimo de utilizarlo en el proceso productivo, no venderlo, ¿cierto?, para la producción. Es con el ánimo de utilizarlo en el proceso productivo, en la parte operativa. Y como tal, como su ánimo no es venderlo, entonces la idea es mantenerlo por harto tiempo. Son activos también de largo plazo, no son de corto plazo como los activos circulantes, ¿ya? Tampoco son derechos, son bienes, ¿ya? Tenemos hartos activos, activos fijos, las herramientas, ¿cierto? Como por ejemplo, ¿qué tipos de activos tenemos? La maquinaria, ¿cierto? Tipos de activos fijos. Tenemos la maquinaria, herramientas, estantería, vehículo, edificio, local comercial, todo lo que es la parte computacional. Depende del giro en realidad, las computadores, terreno, insisto, depende del giro. No sé, los data, camionetas, todo aquello, y se nota rápidamente, los muebles y útiles, estantería, las góndolas, qué sé yo, en un supermercado. Todo eso son activos fijos, ¿de acuerdo? Y son activos de largo plazo. Ahora, hay una cosa importante que ustedes tienen que saber respecto a lo que es el costo del activo fijo. Yo me voy a ir ciñendo por el apunte que ustedes tienen, ¿de acuerdo? ¿Qué dice respecto a lo que es el costo del activo fijo? Para ello, se debe considerar dos cosas antes de determinar el costo. Todas aquellas erogaciones que son desembolsos, ¿cierto?,
Erogaciones son desembolsos que se hacen. Erogaciones que son capitalizables. Y erogaciones que son no capitalizables. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Una erogación capitalizable, que lo dice también la IFRS. Acuérdense que la IFRS es International Financial Reporting Standard en inglés, y en castellano la IFRS es la NIF. ¿Ya? La NIF, ¿qué significa? Normativa Internacional de Información Financiera. Ahora ustedes me preguntaban, bueno, ¿y qué hace la NIC? La NIC, que hasta hace un tiempo eran 41, han ido convergiendo en lo que son las NIF. ¿Ya? O sea, en un tiempo más usted no va a ver NIC, van a ver puras NIF. Las NIF hoy día son 15. ¿Ya? Entonces, aun cuando existe la NIC 16 todavía, no sabemos en qué NIF. Ah, ya Mónica, hola. Pero ya entró lo importante. ¿Ya? La NIC 16, ¿y por qué quiere pasar la LIN? Ya, bueno. Entonces, la NIC 16, chicos, que lo más probable es que en algún momento va a desaparecer. ¿Y por qué no puede entrar si está el link abierto, está debajo de la cápsula de aprendizaje, por lo tanto tiene que llegar, y a no ser que no tenga cargado digamos que no haya bajado el programa para entrar. Pero bueno, le decía que la NIC en algún momento está NIC 16. Claro, justamente tiene que bajar el programa, si no, no pueden entrar. Ese es el tema. De todas maneras se está grabando la clase, así que igual la van a poder ver después. Me preocupé mucho de ver que se active la parte de grabación, porque si no sería caótico la situación. Lo que les decía era que la NIC 16 en algún momento probablemente vaya a desaparecer y se va a transformar en NIF. ¿Ya? No sabemos cuándo, pero por lo pronto... qué bueno, Jessica, qué bueno que lo siento así. Yo sabía, en algún momento dije, seguro me van a pedir que los ayude en esto. Entonces, como les decía, la NIC 16, que en algún momento se va a transformar en NIF, no sabemos cuándo, pero la cosa va para allá, porque de las NIC que habían 41, como les decía, en este momento van quedando como 28. Se han ido derogando poco a poco. Ya. Hola. Alcanzó a llegar, si no llegamos tanto tampoco. Entonces, la NIC 16 habla de las erogaciones que son capitalizables. ¿Y qué dice de las erogaciones capitalizables? Dice que las erogaciones capitalizables de los activos fijos se activan. ¿Qué significa eso? Que pasan a formar parte del costo del activo fijo. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Qué se podría activar? Y se activan, ojo, hasta cuando entre en funcionamiento el activo fijo. Entonces, ¿qué se puede activar? Hay otras cosas que se pueden activar. Por ejemplo, los fletes y seguros. Claro, el motor igual, cada vez que usted lo compra. Fletes, pero eso más adelante. Al comienzo usted cuando compra, lo compra con el motor, o sea, compra el activo fijo
la maquinaria nueva la compra completa, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando usted compra el activo, los fletes y seguros, al comienzo me estoy refiriendo, ¿ya? Todo lo que son los gastos de instalación, antes que la maquinaria entre en funcionamiento. Fíjense que la maquinaria, hasta el momento que está en funcionamiento, esto se activa. También los honorarios, justamente. Los honorarios de la persona que le instala. Y ahí aparecen en los apuntes varios. ¿Cuál más? Por ejemplo, los gastos de instalación, ¿cuál podría? Los fletes, espérenme a ver. Gastos, por ejemplo, de cableado, de reforzamiento del piso, donde usted va a poner la maquinaria. Claro, justamente todo lo que usted hace, lo que es necesario para dejar en funcionamiento la maquinaria. Cuando la maquinaria está lista para funcionar, desde ahí se comienza a depreciar, independiente que esté funcionando o no. Si la maquinaria queda lista para funcionar, desde ahí se empieza a depreciar. Si usted no la quiere usar, es otra cosa, o cualquier otro activo fijo. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas erogaciones son capitalizables, se activan. ¿Ya? Otros, por ejemplo. Una cosa importante. Si yo incurrí en un préstamo, ¿de acuerdo?, para poder comprar esta maquinaria, mientras yo pague los intereses, esos intereses pasan a formar parte del costo del activo. También se activan. Siempre y cuando estemos hablando desde el punto de vista de la IFRS, porque aquí tenemos dos IFRS. IFRS Full, que es la que utilizan las sociedades anónimas, que es la IFRS completa, y hay otra IFRS que es la PYME. Si hablamos de una PYME, los intereses no se activan. Muy pocas cosas se activan. No, los intereses se activan, porque la parte del crédito ya está considerada en el costo de la maquinaria. ¿Ya? Solamente los intereses. En la PYME no. ¿Ya? Solamente cuando hablamos de IFRS Full, los intereses se activan. El total del crédito no, porque la cuota de capital es parte del costo de la maquinaria. Por lo tanto, los intereses acá pasan a formar parte del activo. Ahora, ¿cuáles son las características de las erogaciones capitalizables, como decíamos? Las erogaciones capitalizables son cuando ya está en funcionamiento la maquinaria, son mejoras que son importantes, ¿cierto? Mejoras que son importantes cuando la máquina, cuando el activo fijo ya está en funcionamiento, como decía usted hace un rato, el motor. Cuando usted compra un motor, se vuelve a aumentar el costo del activo fijo. ¿Por qué razón? Porque es una erogación capitalizable, activable, ¿ya? Por otro lado, si nosotros hablamos de erogaciones no capitalizables, ¿cierto? Todas aquellas erogaciones no capitalizables son aquellas que son mejoras menores o gastos menores. Por lo tanto, esto, claro, la mantención, el pintado, ¿cierto? El cambiado de algo, de, qué sé yo, el lubricante, todo eso son erogaciones no capitalizables, por lo tanto no se activan. Cosas menores, justamente, alguna pequeña pieza, ¿cierto?, para la mantención,
Y estos pasan a formar parte de gastos. Gastos por mantención, por ejemplo, o gastos de pintura, ¿ya? Entonces, todo eso, cuando la maquinaria está en funcionamiento, son no capitalizables, ¿ya? Pero cuando está en funcionamiento, cuando la maquinaria está antes de que entre a funcionar en la empresa, cualquier gasto que haya para poder echar a andar la maquinaria, eso se activa, forma parte del costo de la maquinaria o de la compra, si usted quiere llamarlo así. ¿De acuerdo? Gastos por mantención, gastos por pintura, gastos de lubricantes, por ejemplo. Eso es cuando el activo fijo está funcionando, por lo tanto son no capitalizables, ¿de acuerdo? Ya. ¿Qué más podemos decir, chicos? Le insisto, vayan viendo los apuntes, desarrollen esos ejercicios que aparecen ahí en las actividades que están debajito de anuncios del docente. Ahí hay hartas actividades y que aparecen en la prueba que viene ahora, ¿cierto? Como pequeñas actividades y que también aparecen en el examen. Ahora, si nosotros ya tenemos el costo del activo fijo, la forma de contabilizar un activo fijo es, ¿cierto? Activo fijo, no importa cuál, ¿cierto? Sí, pero está desarrollado completo, Elizabeth. IVA crédito, sí, está desarrollado completo, chicos, así que hay un trabajo, pero gigantesco, dantesco. IVA crédito fiscal, a caja, a banco, puede ser. Acreedores también puede ser. Cuando usted compra una materia, un activo fijo, ya no recuerde que el costo del activo fijo lo consideran el valor compra, más los fletes, más los seguros, más los honorarios, más los intereses. Eso considera el costo, ¿cierto?, de el activo fijo al comienzo. Y obviamente aquí tenemos la glosa por la compra del activo fijo. Ahora, nosotros tenemos conceptos asociados al activo fijo. ¿Qué conceptos tenemos asociados? Al activo fijo. Varios. Por ejemplo, uno es el valor compra del activo. Y el valor compra es lo que a usted le costó la maquinaria, por ejemplo, nada más. Es lo que le costó la maquinaria, ¿cierto?, cuando la compró. Pero también podemos diferenciar el valor costo, que es el valor de la maquinaria más fletes, seguros, etcétera. También la maquinaria, jóvenes, tiene una vida útil. Y la vida útil es el periodo que la maquinaria, ¿cierto?, que el periodo que tiene la maquinaria para funcionar. Básicamente eso. La vida útil la puede dar el Servicio de Impuesto Interno. Sí, sí. ¿Para qué, Aníbal, se considera el valor neto?
¿Para cálculo? ¿Para qué? ¿Cuál es la pregunta en específico? Ah, sí. Depende. Por ejemplo, los honorarios son brutos, porque como es parte del costo, entonces el honorario lo paga la empresa. O sea, paga, además del neto, paga el 10%. Por lo tanto, eso es bruto. Lo otro, neto. Todo el resto es neto. Ahora, la vida útil. La vida útil, chicos, es cuánto va a durar, ¿cierto?, funcionando una maquinaria o un vehículo. Puede durar 2 o 3 años, dependiendo de el funcionamiento que tenga. Si usted va a comprar un vehículo para que lo utilice un técnico o un gerente de la empresa a que utilice ese vehículo para carga, el funcionamiento es absolutamente distinto. Pero la vida útil la puede dar el servicio de impuestos internos en base al número de años. Solo en base al número de años, no otro tipo de vida útil. Porque también podemos tener en base a unidades producidas, en base a kilómetros recorridos, etcétera. Ahora, la vida útil, de acuerdo al Servicio de Impuestos Internos, en realidad la depreciación en base al número de años que define el Servicio de Impuestos Internos es ese tipo de depreciación es el que es válido digamos, para presentar la información ante este organismo. ¿Ya? Si usted lo quiere hacer en base al número de años, de unidades producidas, kilómetros recorridos, horas de vuelo para máquinas, eso, o quiere aplicar otro método de depreciación, no. Este es lineal, el más básico que utilizo. Ahora, la vida útil, también hay un valor residual. Espérenme un poquito. Hay un valor residual el avalúo fiscal, ¿para qué? ¿Para depreciar? Valor de mercado. Valor de mercado es el que utiliza usted, valor costo, valor compra. Y que es distinto a valor comercial. Valor de mercado es el que utiliza. El valor residual, chicos, el valor residual es el valor al cual está valorado un activo fijo una vez terminada su vida útil. Sí, de herramientas, hay muchos activos fijos que usted encuentra en la vida útil ahí. Váyase a la página del Servicio de Impuestos Internos, pida vida útil de los activos fijos. Ahí el link le da inmediatamente la cantidad de años que se define para cada uno de ellos, herramientas, no rodamientos, sino vehículos, edificios, terrenos, en fin. Entonces ahí tenemos el valor residual. Después tenemos, ¿qué otro concepto asociado? ¿Qué le puedo repetir? El valor residual es el valor al cual usted espera que pudiese valer un activo después de estar completamente desgastado. ¿Cierto? Una maquinaria valía, su vida útil eran 10 años. Y después de los 10 años
¿En cuánto podría quedar ese valor residual de esa maquinaria? ¿En cuánto lo podría vender yo como mínimo? Entonces ese valor residual, que hasta hace un tiempo se valoraba en 1 peso, ahora se dice que puede ser un porcentaje del costo del activo. Podría ser un 5%, ¿ya? Porque nunca un activo va a valer 1 peso. De hecho, usted ve que hay computadores que están completamente depreciados, igual se venden a otro valor. Entonces, pero, claro, un 5%, un 7%, no más allá de la vida, del costo del activo. ¿Qué es lo que más o menos usted espera? También podría ser 0, pero yo diría que más en teoría. Sí, más en teoría podría ser 0, pero en la realidad usted ve que los activos, a no ser que usted los haya maltratado tanto, 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 y al final podría ser chatarra, pero normalmente tienen un valor residual. Sí, contablemente hasta hace un tiempo, Mónica, los valoraban a 1 peso, pero ahora la nueva normativa no está permitiendo eso. Pero recuerde que hay que hacer una diferencia entre lo que es tributario y lo que es financiero, ¿ya? Sí, tributariamente 1 peso, pero financieramente ya no se acepta que sea 1 peso. ¿Me entiende? Que hay dos legislaciones. Entonces, y ha habido muchas discusiones entre cómo lo hace el servicio y cómo lo hace y cómo sería financieramente, porque financieramente no es así. O sea, ya no se está aceptando de que sea 1 peso, sino que se está haciendo de otra manera. Ahora, hay una cosa importante también, de que todavía no se ponen de acuerdo, ¿cierto?, con este tema de las IFRS. Aún no hay un acuerdo generalizado. O sea, usted sabe que se está aplicando acá en Chile, pero todavía no hay una fiscalización tan potente para entender y para ponerse de acuerdo, digamos, entre estas dos legislaciones que son tan, o sea, estas dos áreas que son tan importantes, que es la tributaria y la financiera. Pero pero financieramente no es 1 peso. Ya es un valor, un cierto valor, digamos, del costo del activo. Ahora, ¿qué otro concepto está presente acá? El concepto de depreciación. ¿Qué es la depreciación? La depreciación es el desgaste que sufren los activos fijos año a año. Un porcentaje, sí. Entonces, la depreciación, todos los años usted tiene que determinar la depreciación del activo. Es el desgaste. También tenemos la depreciación acumulada, y la depreciación acumulada es la sumatoria de las depreciaciones anuales. La cuenta de depreciación acumulada es complementaria de activo, o bien es una cuenta netamente tiene tratamiento pasivo, pero es complementaria de activo, ¿ya? Pero es la suma de las depreciaciones anuales de un activo fijo, ¿de acuerdo? Y, ¿qué más? ¿Qué otra cuenta tenemos? Tenemos la cuenta de valor libro o valor contable. El valor libro o valor contable, chicos, que es lo mismo, valor, perdón, contable era eso. Es valor contable. Es el valor costo del activo menos la depreciación acumulada. Constantemente. ¿Para qué interesa el valor libro? Porque usted, si en algún momento quiere vender ese activo, ¿qué es lo que debe tener? Tener claro el valor libro. Obvio. ¿Cierto? Yo debo tener claro el valor libro para poder vender mi activo.
y a partir de ello saber si cuánto es lo que debo pedir por el valor, por el activo, y si voy a obtener pérdida o ganancia dependiendo de. ¿De acuerdo? Ahora, para poder contabilizar el activo, todos los años usted necesita contabilizar la depreciación del activo, el desgaste, contabilizar la depreciación, no lo olvide. Y existen dos métodos. El método directo, claro, método y el método indirecto. Espérenme un poquito, voy a enchufar el computador. La panel tonto, chicos. Bueno, ya, sigamos. Para que no perdamos tiempo. El tiempo es oro y hay que optimizar cada minuto. Oiga, el método directo entonces, que es el menos usado, por cierto. ¿Por qué razón? Porque se pierde de vista el costo del activo. Este es el método menos usado. Pero igual es probable que la gente que se pueda utilizar. ¿Por qué? Porque así contabiliza. Sí, me fui a negro en realidad. Buena la caída. Entonces, lo que contabiliza es la depreciación, ¿cierto?
y contra el activo fijo. Eso es lo que hace. Cualquier activo, el que sea. Entonces, ¿cuál es el problema? Que aquí cada vez que hay una depreciación, le voy restando parte del activo. Ah, perdón. Ah, ya me quieren ver. Entonces, bueno, ahí estoy. Entonces, cada vez que yo registro la depreciación anual a través del método directo, chicos, eso es lo que pasa. Mire, depreciación a activo fijo. Entonces, la glosa aquí me diría que es por la depreciación del ejercicio. Entonces, ¿cuál es el problema de este método? Que todos los años voy restando al costo del activo fijo parte del desgaste, entonces voy perdiendo de vista el costo del activo. Entonces, cada vez que yo necesito saber la depreciación acumulada o saber el costo real de este activo, no lo sé. Entonces, por eso es el menos usado, depreciación del ejercicio. Y está, como decían hace un rato, el método indirecto, que es el más usado de todos. ¿Ya? Y el método indirecto es el que todos ya conocen eventualmente, ¿cierto? Y es, ¿cómo era? Al debe que tenemos, depreciación, ¿cierto? Disculpen, pero no sé qué pasa, yo no puedo escribir bien. Ya. Depreciación, y a la vez que iría eso, depreciación acumulada. Entonces, este es el método más usado. Recuerden que la depreciación acumulada es una cuenta complementaria de activo, pero tiene tratamiento de pasivo. Ahí está. Y la glosa sería por también depreciación del ejercicio. ¿De acuerdo? Ahora, aquí tenemos una cosa importante, porque vamos por un lado, todos los años calculamos la depreciación, que es una cuenta de pérdida, por cierto, ¿cierto? Y que va al estado de resultado, y la depreciación acumulada es una cuenta de complementaria de activo que va restando los activos fijos para poder dejar el activo fijo neto, es decir, el activo fijo menos la depreciación acumulada nos da ¿qué cosa? El activo fijo neto. Eso nos da, ¿cierto? Entonces, así se presenta en ¿cuánto se llama? En el balance. Sigamos. Ahora, para poder calcular la depreciación, chicos, la fórmula es la siguiente. La depreciación anual es el valor costo menos el valor residual. Esta es la depreciación más básica de todas, que es la depreciación lineal. Sí, el asiento es solo eso, nada más que eso. Todo el tiempo, cada vez que deprecie, hace ese asiento. Vida útil
Esa es la fórmula, ¿de acuerdo? Valor es el valor costo. DR es el valor de residual. Y BU es la vida útil. Recuerden que la vida útil puede ser de distinta manera, no solamente número de años, sino que puede ser unidades producidas, horas hombre, horas máquina también puede ser, kilómetros recorridos, horas de vuelo, en fin. Ya hay muchas formas de... No le entendí su pregunta. A ver, horas, sí, sí. Horas máquina, horas... Podría ser horas diarias, no sé, no puede ser. Pero normalmente son estas formas de vida útil. ¿Ya? ¿Qué más podemos saber respecto a esto? Que no solamente existen distintos métodos de depreciación. ¿Ya? Existen distintos métodos para depreciar. ¿Ya? ¿Cuáles, por ejemplo? Existen los métodos lineales, y existen métodos que no son lineales. Los lineales también son de línea recta, así se llaman. Y los no lineales, por razones obvias, claro, por ejemplo el de unidades producidas, el del número de años, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos el de número de años. También tenemos unidades producidas, como dice usted. Etcétera. Y en los no lineales tenemos métodos que son crecientes y métodos que son decrecientes. Por ejemplo, tenemos el método suma de saldos, suma de dígitos, que puede ser creciente o decreciente. ¿Cuándo es creciente? Cuando usted espera que los últimos años de ese activo sean más intensos. Por lo tanto, los primeros años son pequeñas porciones que va depreciando y al final, en los últimos años, cada vez las cuotas son más grandes. Sin embargo, creciente podría decir que también se llama desacelerado. Y aceleradamente, cuando se dice que son decrecientes, significa que los primeros años las cuotas son mucho más altas y con el paso de los años, los últimos años de vida de ese activo, las cuotas son más pequeñas. Por eso se llama así. Mire, estos métodos no lineales, desde el punto de vista de la IFRS, sí, se pueden utilizar. ¿Por qué?
porque la IFRS dice y acepta que una empresa utilice un método, que utilice aquel método que refleje más fielmente el funcionamiento de la maquinaria o del activo fijo. Por supuesto, y yo encuentro que de cierta manera tienen razón. ¿Por qué? Porque si usted compra un vehículo para carga, los primeros años ese vehículo va a estar completamente, va a estar siendo utilizado a full, ¿cierto? O si lo comparamos con simplemente un auto que haga visitas, ponte tú, de terreno, no es lo mismo. Por lo tanto, esa máquina, ese vehículo que usted use para carga se va a desgastar o a hacer tira mucho más rápido, ¿cierto? O qué sé yo, se va a desgastar mucho más rápido que el otro vehículo. Entonces, por ende, ¿qué es lo que dice la IFRS? Que se puede usar cualquiera de estos métodos. Suma de dígitos. ¿Qué otro método hay? El de suma de saldos, ¿cierto? Suma de saldos decrecientes. Y de hecho los apuntes los tienen acá, en la página, espérenme, página 11. Método de reducción de saldos, saldos decrecientes, suma de dígitos. ¿Ya? Reducción de saldos también hay otro. Y suma de saldos decrecientes, que son métodos crecientes o decrecientes. Entonces, ¿cuál podríamos decir acá? Que el lineal básicamente es así. Y hay algunos métodos que son, ¿se fija? Sin embargo, hay otros que pueden ser para el otro lado. Ahí, y pueden empezar de aquí hacia el otro lado. Este de aquí es decreciente. Este de acá es creciente. Por lo tanto, los primeros años, si nosotros comparamos un método creciente con un método lineal, normalmente ese va a ser el método que va a ser más alto que este que acá, al revés del de arriba. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, por ejemplo, para saber cómo hacer los cálculos, ¿ya? Voy a poner este acá abajo. Ahí. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Una empresa, ¿cierto?, compró una maquinaria en $1.000.000, valor neto, fletes y seguros, por 100.000 y honorarios brutos por la instalación de la maquinaria por, no sé, se me ocurre, 80.000.
La vida útil de la maquinaria son 5 años, y el valor residual son, supongamos que sean 100.000, ya. Dimos el dato. Entonces, no, neto, los fletes y seguros. Todo neto, Alejandra. Todo debe ser neto acá, excepto los honorarios brutos que decíamos hace un rato. Y los honorarios brutos, siempre el IVA queda de lado, pero en este caso, el 10% lo paga la empresa, lo paga. Entonces parte del costo del activo, ¿cierto? De la maquinaria en este caso. Entonces, con esta información, ¿qué se pide? Se pide, primero, que usted determine el costo de la maquinaria. 2, que calcule la depreciación anual en base al número de años, porque eso es lo que da. ¿Qué más? Que calcule la depreciación acumulada. Y que calcule, perdón, esos 4, el valor libro. De la maquinaria. Ya. Vamos a partir primero por el costo. Vamos a hacerlo primero. El costo de la maquinaria sería valor compra, que fue 1.000.000 neto. Supongamos que los fletes y seguros estaban netos. ¿Cuánto eran los fletes y seguros? Dijimos que eran de 100.000 ya. Y los honorarios brutos son de 80. Por lo tanto, ¿hay algún otro costo? Por lo tanto, ese es el valor costo de la maquinaria. Por 1.180.000. ¿Sí, de acuerdo? Siempre son los valores netos menos los honorarios. Sí, siempre son los valores netos y el honorario es bruto. Entonces ahí tenemos que el valor costo de la maquinaria es eso. Después tenemos que saber el valor residual de la maquinaria. Dijimos que el valor residual eran 100.000 y que la vida útil eran 5 años. ¿De acuerdo?
Por lo tanto, ahora podemos calcular ¿qué cosa? La depreciación. ¿De acuerdo? Que es el punto 2. Entonces, el punto 2 me dice que calcule la depreciación anual. Y eso sería 1.180.000 menos 100.000 dividido por 5, ¿cierto? Que es la vida útil. Por lo tanto, eso me da que la depreciación anual es de esto. Estoy considerando una cosa importante, que la maquinaria se compró el 1 de enero, porque si fue a la mitad del año, la tengo que proporcionalmente definir la depreciación de parte del año. Tengo que sacar el proporcional. 180.000 menos 100.000, esto me quedó más o menos aquí nomás. Esperen un poquito. Ahí. Ahí sí. Entonces esto sería menos 100.000. ¿Cuánto me da la depreciación? $216.000. ¿Todos de acuerdo, no? Anual, justamente. Oiga, yo estoy confiando en ustedes, no estoy haciendo el cálculo. Pero de todas maneras lo voy a hacer, discúlpenme. Voy a hacer acá. Era ya. Entonces, 1.180.000 menos 100.000 dividido 5. Ya, muy bien. Sí, la maquinaria, usted, si la compra hoy y luego la tiene que hacer arreglos para que entre en funcionamiento, cuando está lista para el funcionamiento, desde ahí la empieza a depreciar. Si es a la mitad del año tiene que ser, por lo tanto saca el proporcional. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la depreciación. ¿Ya? Ahora, después el número 3 pedía, y lo vamos a hacer juntito acá, 3 y 4, chicos. Pedía, ¿qué cosa? Que la depreciación acumulada sí, lo divido por 12 o lo multiplico por la cantidad de meses. Ponte tú que empieza a partir de julio, también ahí dice usted 216 dividido por 12 y lo multiplica. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Partido desde julio, ¿cierto? Por lo tanto son por 6, en este caso. Sí, por la cantidad de meses que se utiliza. Y hay otra regla además. Supongamos que usted de repente compra la maquinaria los primeros días del mes, ponte todos los primeros días de julio, entonces usted comienza la depreciación desde el 1 de julio. Si usted la compró la segunda quincena de julio, comienza la depreciación el 1 de agosto. Una regla, ya para poder calcular la depreciación.
Entonces estábamos diciendo que vamos a calcular la depreciación acumulada y el valor libro. ¿De acuerdo? Entonces, para esto vamos a hacer el siguiente cuadrito, donde vamos a anotar el periodo, el valor costo, tenemos la depreciación acumulada y el valor libro. Entonces decíamos que esto era entonces ustedes con su calculadora me van a ayudar acá, ¿ya? Son 5 periodos. El 0 aquí no se considera. Entonces parto del 1. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? El valor costo de la maquinaria era 1.180.000. Y para todos los siguientes igual. Después, la depreciación era 216.000. Igual acá, porque es la depreciación del ejercicio. Y acá. ¿De acuerdo? Ahora, la depreciación acumulada, que es la primera, es igual a la depreciación del ejercicio. Por lo tanto, esto es igual a 216. La depreciación acumulada del segundo año, acuérdense que en la sumatoria de las depreciaciones anuales sería 216 más 216, y esos son 432. Muy bien. Y así voy sumando. Después, ¿cuánto es? Más 216 serían 648. Más 216, que es la siguiente depreciación, 864. Y por ende, la última depreciación va a ser ¿cuánto? 1.180.000 menos el valor residual sería 1.080.000. Claro, porque aquí no considera el valor residual. ¿Se fijan? Sin embargo, el valor libro en el último periodo va a ser su valor residual. Y eso es lo que me va a costar, a lo cual yo puedo vender esta maquinaria después de haberla depreciado completamente. Entonces, saquemos el valor libro de esta maquinaria. Acuérdense que el valor libro es el valor costo menos la depreciación acumulada. El primer año, ¿cuánto sería? 1.180.000 menos 216. Sí, no. Valor libro es lo mismo que valor contable. Aquí, en el quinto año, el valor residual es el mismo que el valor residual. Aquí, ahí sí, solamente ahí. Entonces usted me dijo que acá era 964. Por lo tanto, yo como mínimo, el primer año puedo vender este activo en 964.000. En el segundo año,
1.180.000 menos 432. Dijimos que en solamente aquí, el valor libre es igual al valor residual, porque el valor residual es 100. Ahora, para sacar el valor libre, yo tengo que sacar al valor costo menos la depreciación acumulada. Utilice la fórmula. Aquí sería 748. Después 532. Después 316. O sea, como mínimo yo puedo vender este activo en el cuarto año en 316.000 pesos. ¿Y qué pasa si yo lo vendo a un precio mayor a 316? Tengo ganancia. Si yo lo vendo a un precio menor a 316, tengo pérdida. ¿Se da cuenta? Entonces, hagamos el siguiente ejercicio antes de pasar a lo otro. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vamos a poner esto en rojo. Supongamos voy a ver cualquiera de estos chicos, a ver. Un rojo, ese rojo de ahí. ¿Ya? Entonces, supongamos que en el tercer periodo se nos ocurra vender esta maquinaria. Supongamos eso. Ya, supongamos que se nos ocurra vender la maquinaria en 600.000 pesos al contado. Fíjense el cuadrito este. Suponga cuando el ánimo no es vender en todo caso, que el tercer año se vende la maquinaria en 600.000 pesos al contado. ¿Qué hago? ¿Cómo contabilizo eso? Eso es 600.000. Oh, me cuesta escribir. ¿Qué pasa? En 600.000 decíamos. ¿Qué tengo que hacer acá? Tengo que sacar la maquinaria del activo. ¿Se dan cuenta? Fíjense. Si es la sumatoria. Miren, fíjese que de acuerdo a este dato, yo en el tercer año el valor libre de mi activo es 532.000 y ya tiene una depreciación acumulada de 648, por lo tanto yo como mínimo puedo vender este activo en 532. Entonces, yo si lo vendo, tengo que sacar este activo de la, ¿cuánto se llama? De mi contabilidad. Entonces, lo primero que hago, ¿en cuánto vendí? Vendí al contado, por lo tanto, vendí en 600.000. Claro, vendí en 600.000. Pero de este activo yo tengo que sacar la depreciación acumulada que tenía. Como la depreciación acumulada siempre va a la vez, ahora la tengo que poner al debe. ¿Por cuánto? Vámonos y vemos la depreciación acumulada que tenía. 648.000.
¿De acuerdo? Ya. ¿Qué más hago? Tengo que sacar el activo fijo, que en este caso es la maquinaria. Lo tengo que sacar de mi archivo. ¿Y cuál era el costo de la maquinaria que tengo que sacar? Porque en la cuenta T aparece costo, 1180. Siempre se hace igual entre paréntesis. Y me doy cuenta aquí que la venta fue hecha en 600 y mi valor libro era ¿de cuánto? De 532. Por lo tanto, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Hubo una utilidad porque yo debiera haber pedido como mínimo 532. Por lo tanto, aquí hay una utilidad, ¿cierto? ¿De cuánto? De 68. Por lo tanto, aquí debo poner utilidad por la venta del activo fijo. En este caso de la maquinaria. ¿Por cuánto? Por 68.000. ¿Y la glosa? ¿Cuál sería la glosa? La glosa sería por venta de activo fijo con una utilidad de 68. Ah, perdón. Esto nos tiene que cuadrar aquí. ¿Qué pasó? ¿Aquí no nos está dando? ¿Cuánto nos está dando esto? Sí. Ah, 1248. 8, 6, 14. Ah, está bien. Sí, le faltan. Sí, está bien, yo me había asustado. Utilidad por 68.000. ¿Ve? Ahora, si fuera pérdida, el dato va al otro lado. ¿Cierto? Si fuera pérdida, supongamos que se haya vendido no en 500, hagan ustedes el ejercicio. Supongamos que se haya vendido en 500. Ahí sería distinto. Ya, porque habría una pérdida. Y la pérdida va al otro lado. Se hace igual caja, se hace igual maquinaria, se hace igual depreciación acumulada, pero la pérdida iría acá, ¿cierto? Porque en este momento, si se vendió en 500 y el valor libre era 532, por lo tanto tenemos una pérdida de ¿cuánto? De 32.000, en ese caso. ¿Ya? Sí, solo va el activo fijo a la vez, Elizabeth, nada más, porque la pérdida iría al otro lado. Es decir, quedaría así. Quedaría. Así quedaría. Caja por 500
depreciación acumulada por 632 648 ya. Gracias. Con tanto número todo el día. Disculpen. 648 y pérdida, venta de activo fijo por la diferencia que era 32 y allá, aquí ya pondríamos maquinaria por 1.000.000, dígame nomás, 180.000. Los vales brutos para el costo del activo fijo tengo que cambiar todo. No sé, los vales brutos. ¿A qué se refiere? A ver, todos los vales brutos. No, tiene que ser activos, valores netos. Tal como lo hemos visto, Elizabeth. ¿Y ahí qué haría la glosa? Sí, tiene que cambiar los datos. Eso es por la venta del activo fijo bajo su valor contable. Si tienes bajo el valor contable es porque es pérdida. Ahora, por último, si quieren, mañana hacemos la otra parte de los métodos. Hacemos el método suma de dígitos, reducción de saldo y saldo decreciente. Ya, porque ya es como un poquito muy tarde, entonces les voy a ayudar en en hacer, por ejemplo, ¿qué pasa si esta maquinaria, por ejemplo, hubiera tenido una depreciación en base al número de unidades producidas? Supongamos, hagamos un pequeño ejercicio así, con eso terminamos, jóvenes, ¿ya? Entonces, supongamos que tenemos una maquinaria, esta misma maquinaria, para hacerlo más sencillo, tiene un costo de 1.000.000, ¿cierto? Tiene un valor residual de 100.000, habíamos dicho, y una vida útil de 5.000 unidades a producir. Lo estamos viendo con otra forma de determinar un método de depreciación. ¿Ya? Y que el primer año esta máquina produce 800 unidades. Que el segundo año produce 1.200 unidades. Y que el tercer año produce 1.500 unidades. Y el cuarto año
también produce 1500 unidades. O sea, una vez que termine de producir las 5000 unidades, esta maquinaria queda totalmente agotada, es decir, depreciada completamente. Ahora, ¿qué hago cuando tengo unidades? Ahí, la cosa cambia. Entonces, se pide, frente a esto, ¿qué pido? Se pide primero, y esto es válido para kilómetros recorridos, horas máquina, primero que calcule la cuota a depreciar. Segundo, que calcule la depreciación de los distintos años. Depreciación año a año. Tercero, nuevamente, la depreciación acumulada. Y cuarto, el valor libro de nuevo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a partir por el primero. Nos piden que calculemos la cuota a depreciar. Entonces hacemos lo mismo. La cuota a depreciar es lo siguiente. Sería valor costo del activo menos valor residual dividido por la vida útil. El valor costo en este caso era 1.000.000 menos el valor residual, que es igual a 100.000, ¿cierto? Y aquí viene la diferencia con el anterior. Ahora ya no son 5 años, son 5.000 unidades. Por lo tanto, claro, la cuota a depreciar me dice que por cada unidad producida, yo debo, me sale a mí un gasto, o tengo un gasto de 180 pesos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto me da el pie para calcular la segunda solicitud que me dice depreciación año a año. Entonces, el primero, segundo, tercero, cuarto. El primer año son 800 unidades por 180. El segundo son 1.200 unidades por la cuota de depreciación, que es 180. El tercer año, 1.500 unidades. Si bien es cierto, el número de años dice que va a durar 5 años, pero en base al número de unidades producidas, la cosa cambia. Por 180 nuevamente, y el cuarto año 1.500 unidades por 180. Entonces, ¿cuál será la depreciación del primer año? Si tienen una calculadora a mano ahí, sería 800 por 180. Muy bien, eso sería entonces 144.000. Depreciación del primer año. No necesariamente, fue por pura casualidad que dio una cifra cerrada. E incluso podría dar con decimales. Sí. Pura casualidad que dio una cifra cerrada nomás. ¿Ya? La segunda es 270, me dijo, sí. Ah, chuta, entonces, ¿cuánto será el anterior? Era 216. Ya. Y los otros son 270.000. Ahí estaría.
¿Se dan cuenta? Ahora, para calcular el 3 y el 4, ¿está bien eso, cierto? 144, 216, 270 y 270, ¿sí? Ah, ya, súper. Súper, chicos. Entonces ahora nos vamos al 3 y al 4, para ir terminando. Nuevamente, para calcular el 3 y el 4, vamos a hacer la siguiente tablita, donde tenemos el periodo, tenemos el valor costo de la maquinaria, tenemos la cuota de depreciación, tenemos un número de unidades, tenemos la depreciación acumulada y el valor libro. Ahí está. Entonces, vamos a dejar esto hacia abajo. Valor costo, cuota de depreciación, número de unidades, depreciación acumulada. Entonces, esto partiría 1, que se olvidó eso. Sería 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo ¿cómo sé qué información debo? Depende de lo que le pida, pero cuando usted tenga número de unidades, póngalo siempre así. Fíjense que aquí, cuando usted le toque, ponte tu kilómetros recorridos, en vez de número de unidades, pone kilómetros recorridos, o horas máquina. Solamente cambiaría esto nomás, porque la cuota de depreciación ya la tiene determinada. Así que, se fija que en el anterior tenemos ese dato, tenemos ese dato y ese dato. Solamente incorporamos ese y ese. Y si usted le va a tocar kilómetros recorridos, cambia ese solamente. Nada más. Ya. Entonces el valor costo aquí era 1.000.000. 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000. La cuota era 180 pesos. 180, 180 y 180. 800 eran las unidades para el primero, 1.200 para el segundo, 1.500 para el tercero y 1.500 para el cuarto. Aquí era 144, 216, 270 y 270. Estamos en definitiva registrando lo mismo que ya habíamos hecho. Pero nuestro sentido es sacar la depreciación acumulada y el valor libro. Ya, la depreciación acumulada del primer año es 144.000. Del segundo año, ¿cuánto sería? 144, ¿cierto? Más la depreciación del segundo año. ¿Cuánto sería eso? 360, ¿verdad? 360. Para el siguiente año, 630. ¿Y cuánto debiera dar el último año? ¿De acuerdo a lo que habíamos explicado delante? 900, muy bien.
espéreme, ¿aquí cuánto era? $6.30 y 900. Y acá obviamente esto va a dar 100 de nuevo. Ya. El valor libro, recuerden que es el valor costo menos la depreciación acumulada. El valor libro del primer periodo, ¿cuánto es? 1.000.000 menos 144. ¿Cuánto sería? Bien. Sería 8.56. Por lo tanto, yo como mínimo debo vender el activo a ese precio. Después, 6.40. Muy bien. Después, 3.70 y al final nos va a dar la vida útil, perdón, el valor residual. ¿Cierto? Nos va a dar 100. Muy bien, eso. Acuérdense que esto es el valor residual. Y esos chicos, ¿se dan cuenta? Que no era tan complicado, al menos por hoy día, hacer eso. Ya hemos cumplido con el propósito de varias cositas, pues, ver el tratamiento del activo, ver cuál es qué partidas son parte del costo, cuándo las erogaciones son capitalizables, no capitalizables. Ojo que para la caso 3.3 parte así, pues parte con fletes y seguros, parte con el costo de una maquinaria, honorarios, y hay algunos costos que hay que adicionar ahí. Y después parte diciendo que se compra un motor, entonces usted lo que tiene que hacer es calcular, poner, qué sé yo, si el motor es para una maquinaria, entonces tiene que poner maquinaria, IVA crédito, contra la forma de pago. Y qué sé yo, dependiendo de, si supongamos que usted está incurriendo en gastos de pintura, entonces usted pone ahí gastos por pintura. Si usted incurrió además en un IVA también ahí, si compró la pintura, también la tiene que incorporar y la forma de pago, qué sé yo. ¿Ya? ¿Qué más? Vimos la forma de contabilizar tanto la depreciación a través del método directo e indirecto, también la forma de registrar el costo de un activo, y por último vimos los métodos de depreciación que son lineales y no lineales, considerando que los lineales son los que más se utilizan, pero los no lineales desde el punto de vista de la IFRS son aceptados, considerando que la norma dice que se debe y se puede utilizar aquel método que sea el que refleje de una mejor forma el funcionamiento de ese activo fijo. Por lo tanto, se podría usar un método de saldos decrecientes, un método de suma de dígitos, un método de reducción de saldos, cualquiera de ellos. ¿Ya? Si están los valores en bruto, usted le tiene que sacar el neto, a no ser que diga específicamente, Elizabeth. ¿Ya? Si no dice nada, o sea, debiera decir que están en bruto. Dígame. Y si no dice nada, de un supuesto. ¿Ya? Porque usted no tiene por qué saber si están en bruto o en neto. Salvo que diga según factura, ahí usted asume inmediatamente que es bruto. Ah, ya, si dice que está en bruto, está bien. Pruebas hasta el domingo 6. Yo creo que sí, porque la prueba es rápida de responder. Yo digo que con esto ustedes ya tienen la mitad de la respuesta de la prueba, ¿eh? Con lo que hicimos hoy día. Por lo menos me atrevería a decir eso. Ya, entonces... ¿Perdón? En eso todavía sale una diferencia en años. Gracias. ¿En cuál? ¿En la tarea 3.3? Ah, ya, pero espérenme, déjeme echarle una miradita, ¿eh?
Dice, en el año 2014 se adquiere la maquinaria. Eso, ya, el 5 de mayo, espérese, se adquiere una maquinaria para el proceso productivo, entrando en funcionamiento el 5 de mayo, instalada y en condiciones de ser usada el 10 de abril. Obvio que de ahí parte la depreciación, porque independiente que haya funcionado el 5 de mayo, está en condiciones ya de ser usada el 10 de abril. Después dice... Ah, ya. Claro, el 2014 se compró, por lo tanto el 2015 sucedieron algunos hechos, eso está correcto. Entonces la adquisición, el 2 de... Ah, sí, eso es 2000... Sí, ese 05 no es correcto, es 2014. Todo es 2014, porfa. ¿Ya? Sí, eso es 2014. Claro, datos de la compra, dice ahí. Sí, todo es 2014. A no ser que hay algunos hechos posteriores que sucedieron y sucedieron en el 2015. Eso. ¿Ya? Aquí, mire, en el ejercicio, todo lo que tiene que ver con el año 2015 son absolutamente asientos, son 4 asientos que tienen que hacer ahí y que están ligados a lo que son erogaciones capitalizables y no capitalizables. Por ejemplo, el 4 de mayo se incurre en gasto por una reposición, dice. Eso es no capitalizable. Después el 26 de agosto se cambió el motor. Eso es una erogación capitalizable. Después dice el 19 de septiembre se incurre en gastos por ajuste y lubricación. Eso es un gasto. El 14 de octubre se incurre en una reparación no planificada del carburador. Fíjense que ese gasto es importante, por lo tanto, pero aumenta también la vida útil del activo. Y es fundamental entonces igual lo tiene que considerar, porque si aumenta la vida útil del activo, es porque es algo importante, ¿o no? Entonces considérenlo de ese punto de vista. Claro. Así que ojo con eso, chicos, ¿de acuerdo? Sería, faltaría todo lo que es método suma de dígitos, de reducción de saldo y de saldo decreciente, que lo podríamos ver eventualmente un rato mañana. Como, sí, lo que falta de método de depreciación. Yo diría que un poquito antes, como a las 10 de la noche, ¿ya? A las 10. Sí, pero claro, yo lo hago más tarde porque en realidad hoy día he corrido todo el día, chicos, así que, como verán. ¡Ay, qué evaluación! Que están evaluando los profesores. Está bien eso. Bueno, sean objetivos nomás en su, ¿cómo se llama? En su comentarios. Nada más. ¿Ya? Ya, chicos, entonces mañana nos encontramos a las 10. En este mismo canal, a la misma hora. Ya voy a dejar planificar el tiro la clase. Cuídense, chicos, descansen. Ya es la 1:10 de la mañana. Oh, qué tarde. Pero entretenida la clase. Cuídense. Descansen. Saludos a todos.